Saludos, valientes exploradores del misterio y la oscuridad. Bienvenidos a una entrega especial del Eco del Miedo. En esta ocasión, nos aventuraremos en las profundidades de las leyendas mexicanas para explorar encuentros terroríficos con una figura que ha desconcertado a generaciones, el temible Charro Negro. Esa tarde, cuando el sol se ocultaba tras las montañas, dejé atrás los campos que había cultivado durante horas. Mi espalda dolía, mis manos estaban ásperas por el trabajo, y mis piernas apenas podían sostenerme. Ansiaba llegar a casa y descansar, dejar atrás el agotador día de labores en la granja. Caminaba por el polvoriento sendero que serpenteaba entre los campos, cuando de repente, escuché el suave tintineo de espolones acercándose. Alcé la vista y vislumbré un jinete solitario que se aproximaba. Su silueta se recortaba contra el resplandor moribundo del día. Aliviado por la posibilidad de un viaje más rápido a casa, levanté la mano en señal de saludo. «Hola, buen hombre. ¿A dónde te diriges?», preguntó el jinete con una voz que resonaba como un susurro sutil pero atronador. Le expliqué que vivía en la granja al final del camino y que cualquier ayuda para llegar más rápido sería apreciada. El jinete asintió con una sonrisa oculta tras su sombrero ancho y me invitó a subir al caballo. Agradecido, acepté la oferta y me monté detrás de él. El viaje comenzó de manera apacible. El viento fresco soplaba en mi rostro y el trote del caballo parecía llevarme a casa en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, a medida que avanzábamos, noté que el ambiente se volvía más pesado. El crepitar de hojas secas bajo las pezuñas del caballo parecía transformarse en susurros inquietantes. El jinete, sin decir una palabra, empezó a acelerar el paso del caballo. Los árboles a ambos lados del camino se cerraban sobre nosotros, formando un túnel oscuro y ominoso. Comencé a sentir un escalofrío recorriendo mi espina dorsal, una sensación de malestar que no podía ignorar. Fue entonces cuando el jinete habló de nuevo, pero su voz ahora era más gutural, más oscura. Me anunció que estaba destinado a unirse a su séquito, que mi destino estaba entrelazado con el suyo. La desesperación se apoderó de mí y el miedo se instaló en mi corazón. De repente, el paisaje cambió. Estábamos en un paraje desconocido, una tierra de sombras donde el cielo estaba cubierto por nubarrones tempestuosos. El jinete, sin dejar de avanzar, comenzó a transformarse ante mis ojos. Su atuendo se volvía más oscuro, su figura se alargaba y su rostro se ocultaba en la negrura de su sombrero. Entendí con horror que estaba a lomos del mismísimo Charro Negro. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en el aire opresivo. Quise saltar del caballo, pero una fuerza invisible me mantenía sujeto. Mi corazón latía con frenesí mientras la figura del Charro Negro se consolidaba. El jinete se volvió hacia mí, sus ojos rojos brillando con una intensidad demoníaca. Sabía que mi destino había tomado un giro oscuro y siniestro. En un acto desesperado, me arrojé del caballo, sintiendo el impacto doloroso contra la tierra. El mundo a mi alrededor giraba mientras yacía lastimado en el suelo. Escuché la risa burlona del Charro Negro resonando en el aire. Miré hacia atrás y vi la figura del jinete desvaneciéndose en la oscuridad, llevándose consigo una parte de mi alma. Cuando recobré el conocimiento, me encontré solo en la carretera polvorienta, mi cuerpo magullado y mi mente sumida en un torbellino de pesadillas. Las sombras danzaban a mi alrededor, como testigos silenciosos de mi encuentro con el Charro Negro. Desde ese día, mi vida se convirtió en una penumbra constante. Las noches eran acosadas por pesadillas, y las sombras seguían mis pasos a donde quiera que fuera. La granja, una vez llena de vida y esperanza, se transformó en un lugar de desolación y miedo. El Charro Negro se había llevado más que mi descanso y mi tranquilidad, se había llevado mi paz interior. Cada susurro del viento me recordaba su risa siniestra, y cada sombra parecía ser la manifestación de su presencia eterna. Mi encuentro con el Charro Negro marcó el comienzo de una vida sumida en la oscuridad, donde la frontera entre la realidad y la pesadilla se desvanecía, y el eco de su risa resonaba en cada rincón de mi existencia. Esa tarde, mientras manejaba mi tractor a través del interminable maizal que rodeaba mi granja, la brisa suave agitaba las hojas de maíz creando un susurro constante. El sol comenzaba a ocultarse, arrojando sombras inquietantes sobre los altos tallos dorados.
Mis pensamientos se perdían en la monotonía del trabajo cuando, de repente, un relincho interrumpió el murmullo del campo. Intrigado, dirigí mi mirada hacia la fuente del sonido y, para mi sorpresa, vi a un hombre a caballo emergiendo entre las hileras de maíz. Su presencia parecía imposible, ya que no había ningún camino visible por el que pudiera haber llegado. El hombre vestía un traje oscuro de charro y su sombrero ancho le cubría el rostro, dejando solo ver unos ojos inquietantes que brillaban con una luz sobrenatural. «Hola, amigo. ¿No esperabas compañía en medio de este mar de maíz?», saludó el misterioso jinete con una voz que resonaba como un eco lejano. Aunque la situación me resultaba extraña, la cortesía rural me impulsó a devolverle el saludo. Intercambiamos algunas palabras, y el hombre a caballo parecía conocer detalles íntimos de mi vida. Me habló de mis luchas económicas y de mis anhelos más profundos, detalles que nunca había compartido con nadie. En un momento, la conversación dio un giro extraño. El hombre a caballo, con una sonrisa enigmática, me ofreció una suma de dinero que superaba con creces cualquier sueño de prosperidad que pudiera haber tenido. Mi mente luchó con la tentación, pero la voz de la prudencia me recordó que las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad, a menudo lo son. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por este sueño de riqueza?, preguntó el hombre a caballo, sus ojos ahora brillando con una intensidad inquietante. Sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Era como si el aire alrededor de nosotros se volviera más denso, cargado de una energía oscura. Temblé ante la comprensión de que esta oferta sobrenatural tenía un precio. «No puedo aceptar lo que ofreces. Mi riqueza está en la tierra y en el trabajo honrado», respondí con determinación, aunque la atracción por la oferta persistía en mi mente. La expresión del hombre a caballo cambió sutilmente. Su sonrisa se desvaneció, y sus ojos tomaron un matiz más amenazante. «Como desees, pero recuerda, la oportunidad para una vida de lujos no se presenta dos veces», advirtió antes de desaparecer entre las hileras de maíz, dejándome solo con el eco de sus palabras. La noche cayó rápidamente, y mi tractor avanzaba entre la oscuridad del maizal. El crujir de las hojas secas bajo las ruedas se mezclaba con el sonido del viento entre los tallos. Mis pensamientos, sin embargo, estaban lejos de la tarea a mano, estaban atrapados en la oferta del misterioso jinete. Con el tiempo, la granja comenzó a prosperar de una manera que nunca había imaginado. Las cosechas eran abundantes, el ganado se multiplicaba, y la prosperidad inundaba cada rincón de mi vida. Sin embargo, la felicidad estaba teñida de un temor persistente, una sombra que se proyectaba desde la memoria del encuentro con el hombre a caballo. Las noches se volvieron inquietantes. Pesadillas de sombras danzantes y risas burlonas llenaban mis sueños. Me despertaba sudando, con la sensación de que algo oscuro acechaba en la oscuridad de mi habitación. Un día, mientras caminaba por el maizal, la tierra bajo mis pies se volvió inestable. Un eco lejano resonaba, y las sombras a mi alrededor se retorcían como si tuvieran vida propia. Entonces, el hombre a caballo emergió de la penumbra, su figura ahora fusionada con la oscuridad del maíz. «Has rechazado mi generosa oferta, pero no puedes escapar de tu destino», anunció con una risa que helaba la sangre. En un acto de desesperación, me lancé del tractor, pero no caí al suelo. En cambio, me encontré en un paraje oscuro y surrealista. El hombre a caballo se transformó ante mis ojos, revelando la figura inconfundible del charro negro. Su risa resonó mientras la realidad se distorsionaba a mi alrededor. Desperté en la granja, mi corazón latiendo con violencia. La prosperidad que una vez celebré se había convertido en una ilusión. La tierra estaba estéril, el ganado languidecía y la sombra del charro negro se cernía sobre mi vida. Desde ese día, me encuentro atrapado en una espiral descendente. La risa del charro negro se mezcla con el viento que sopla entre las ruinas de mi prosperidad ilusoria. Mis noches son una sucesión de encuentros oscuros y pesadillas eternas. Y así, amigos del eco del miedo, concluye mi relato. Una advertencia resonando en las sombras: a veces, las ofertas tentadoras esconden un precio mucho más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. La noche caía pesada sobre la pequeña casa al borde del bosque, y yo me sumergía en un sueño profundo después de un día agotador.
La oscuridad en mi habitación se veía interrumpida únicamente por el tenue resplandor de la luz de la luna que se filtraba entre las cortinas. Sin embargo, mi sueño tranquilo se vio abruptamente interrumpido por un sonido persistente, un ligero rasgueo en mi ventana. Con los sentidos aún adormecidos, me incorporé y fruncí el ceño, tratando de identificar el origen del ruido. La habitación estaba sumida en el silencio, y solo el suave murmullo del viento rozando las ramas del bosque rompía la quietud. Descarté la idea de que fuera simplemente el viento hasta que, una vez más, el sonido se hizo más evidente, esta vez como un suave golpeteo que me heló la sangre. Me deslicé fuera de la cama y me acerqué a la ventana con precaución, la luz de la luna revelando la figura de los árboles que se mecían en la brisa nocturna. Pero, justo cuando creía que mi mente me jugaba una mala pasada, algo captó mi atención en el rincón de la ventana. Una sombra oscura, imposiblemente densa, se alzaba fuera de mi campo de visión. Respiré profundamente y reuní el valor necesario para tirar de las cortinas. En ese momento, mi corazón dejó de latir por un instante. Parado frente a mí, con los ojos ardientes como brasas, estaba el charro negro. Su sombrero ancho ocultaba la mayoría de su rostro, pero podía sentir su mirada penetrante. Su presencia estaba impregnada de una energía oscura, un eco de lo sobrenatural que inundaba la habitación. «Has despertado en la noche de los espíritus, mortal», susurró con una voz que resonaba en mi mente como un eco lúgubre. Paralizado por el terror, apenas pude articular palabra. El charro negro, con una sonrisa indescifrable, extendió una mano huesuda hacia mi ventana. Aunque suene increíble, la oscuridad parecía responder a su llamado, formando figuras etéreas que danzaban a su alrededor. «Te ofrezco un trato, mortal. Riquezas y poder inimaginables a cambio de algo que posees», propuso el charro negro, sus ojos ardientes perforando mi alma. No podía apartar la mirada de esa figura tenebrosa. Su oferta, tentadora como un sueño, colisionaba con la realidad de lo que representaba. Sin embargo, algo dentro de mí se resistía a ceder ante la avaricia que su oferta prometía. «Rechazas el camino hacia la opulencia. Una lástima, mortal. Pero el precio de tu elección será pagado en el tiempo», anunció con una risa que resuena en mi memoria aún en las noches más oscuras. Cerré las cortinas de golpe, y el rincón de mi habitación quedó sumido en la oscuridad. El charro negro había desaparecido, pero su presencia se quedó, envolviendo la habitación como una sombra persistente. A partir de esa noche, mi vida se tornó un torbellino de pesadillas y sucesos inexplicables. Las noches se volvieron interminables, con la sensación de que el charro negro acechaba en cada sombra. Mi sueño era perturbado por visiones de figuras oscuras danzando a mi alrededor y risas burlonas resonaban en la distancia. La realidad se desvanecía, y la línea entre sueño y vigilia se volvía borrosa. A veces, en medio de la noche, el sonido de espolones tintineando llenaba el aire, anunciando la presencia del charro negro. Mi ventana se convertía en un umbral entre mundos, y las sombras danzantes se materializaban en mi habitación. Mis seres queridos notaron mi deterioro físico y mental, pero era incapaz de explicar la verdadera naturaleza de mi tormento. Mi vida se volvió una cárcel de terror, y la figura del charro negro se convirtió en mi sombra eterna. Y así concluye mi relato, una advertencia a aquellos que buscan riquezas más allá de lo terrenal. Y así concluye nuestra expedición por los encuentros con el misterioso charro negro. Espero que estas historias hayan dejado una huella imborrable en sus almas, recordándoles que en las sombras de la noche, lo desconocido acecha. Suscríbete al Eco del Miedo para más historias.